vida. ¿Cuántos están contentos en este día? Amén. ¿Sí? A ver, mira, a ver si el que está a su lado confirma lo que le estoy preguntando. A ver si está contento. A ver, mírelo, ¿estás? Y si no sonríe, por lo menos intenta, ¿no? Haz algo, pero dile lo siguiente: este es el día que el Señor ha hecho para alegrarnos, para regocijarnos en Él. Amén. Porque la vida es dura y las cosas están difíciles, y si no nos regocijamos en Él, no sé en quién. Así es de que gracias por estar en esta mañana, en este día, en este lugar, con motivo del Día de los Padres, que ya estaremos celebrando el próximo domingo, como hemos estado anunciando. Quiero que este domingo y el próximo compartamos temas que tienen como fin edificar y bendecir a los padres, particularmente al hombre de la casa. Y el hecho de que vayamos a compartir temas que tienen que ver con el padre no quiere decir que usted, mamá, que está aquí, joven, soltero, soltera, etcétera, no va a recibir en esta mañana de parte de Dios, porque al final de cuentas es la palabra de Dios lo que predicamos. Y la palabra de Dios, dice Isaías, no vuelve a él vacía, sino que hará aquello por lo cual ha sido predicada. Yo creo que usted y yo estamos de acuerdo que actualmente vivimos tiempos muy difíciles, donde la masculinidad y la hombría varonil se está perdiendo. Y no me estoy refiriendo necesariamente al machismo. El machismo es otro rollo, es otra cosa. Yo creo y espero que aquí en Comunidad Cristiana no haya machos, solamente hombres definidos, hombres que conocen, que saben su lugar, su posición, no solamente en el hogar, sino también en la sociedad. Amén. Y me refiero también a aquella figura paternal, al rol del hombre, o al rol que el hombre debería de estar jugando en estos tiempos en el hogar. Yo creo que ser padre es uno de los desafíos más grandes con el que nos enfrentamos en este tiempo que estamos viviendo. Si los tiempos del pastor Raúl criar hijos fue difícil, imagínese para aquellos padres que ahora están comenzando a criar a los suyos también. Estamos viviendo tiempos dramáticos en relación a lo que es la familia y la paternidad. Ahora, según una investigación, los padres, y particularmente el varón, el hombre, porque ese es el enfoque que queremos darle en esta mañana, desempeñan un papel único y significativo en el crecimiento y desarrollo de los hijos, influyendo en diversas áreas de sus vidas. Y como introducción yo quiero mencionar 4 de ellas solamente para entrar de lleno al tema. En el área emocional, estudios han demostrado que la presencia o la figura del varón, del padre, tiene un apoyo emocional en la vida del hijo para crear una autoestima y una mayor capacidad para regular sus emociones y una mejor salud mental. También la presencia del padre en el hogar crea o produce en el área cognitiva, o sea, en el área del aprendizaje. La participación activa de los padres, decía reporte sobre los hijos, tiene un efecto positivo en su desarrollo intelectual, porque el jugar, el leer, el conversar, el participar en actividades educativas contribuye a un desarrollo cognitivo, o sea, del aprendizaje más sólido y un mejor rendimiento académico.
No quiero decir que sea al 100%, tiene sus excepciones, pero esta influencia, esta figura paternal es fundamental, es indispensable para el desarrollo de todas estas cualidades en la vida del ser humano, sobre todo en los niños cuando van creciendo. En el área social, la figura paterna también influye en el desarrollo social de los niños. La presencia de un padre cariñoso y amoroso. Porque quiero enfatizar que no necesariamente la presencia del padre tiene una influencia, porque puede haber padres en casa pero ausentes. ¿Aló? A lo que me estoy refiriendo es la presencia de un padre que ama, de un padre cariñoso, de un padre comprometido. Promueve habilidades de comunicación en los niños. Hay una empatía y cooperación en los niños y pueden tener un impacto duradero en su capacidad de establecer relaciones más saludables en la vida adulta. Pero lo que más me impactó, y es algo con lo que estamos lidiando actualmente en nuestra sociedad, y no solamente en California, en Estados Unidos, pero en el resto del mundo, es la función que el padre ejerce sobre el rol de género e identidad en el niño. Es impresionante. O sea que la presencia de los padres influyen en la formación de la identidad de género en los niños. Una participación activa de los padres en las tareas domésticas. Y esto me llamaba la atención, porque nosotros venimos de una cultura muy machista, donde el padre no se involucraba en el hogar. Específicamente vamos diciendo en cocinar, en cambiar pañales, en lavar platos, en hacer tareas del hogar, que los niños puedan ver al padre, ¿sí?, al ser masculino, que se está involucrando aún también en las tareas del hogar. Que no es un padre necesariamente que solo trae el sustento a su casa y que va y se sienta en el sillón o en el sofá de su casa enfrente a la televisión y el resto de la tarde la pasa ahí. ¿Aló? Y que la mujer, aún después de trabajar, aún todavía tiene que llegar a cocinar, tiene que llegar a lavar. Yo sé, a lo mejor por esto Arturo no me quiere mucho, ¿no? No. Y tiene que llegar aún a hacer todavía muchas cosas, y el padre ausente, ¿no? Y los hijos están viendo y no están definiendo aún de repente, bueno, ¿qué es papá? ¿Qué es mamá? ¿Cuál es su rol? Porque de pronto están mirando solamente a un hombre machista. Entonces, repito, la participación activa de los padres en las tareas domésticas y en la crianza promueven una identidad clara y sana del género del niño. O sea, en otras palabras, no deberían de ser las escuelas las que están definiendo el género de nuestros propios hijos. No tienen que ser ellos los que definen quién es hombre o quién es mujer. Mucho menos los gobiernos, las autoridades. No deberían de ser ellos los que lo definen, sino que la definición comienza en el hogar, basado en un principio establecido por Dios, de que dice: y creó Dios al hombre a imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces, cuando los niños van creciendo con esa verdad establecida y enseñada desde los hogares, con la influencia específica, con el involucramiento del padre también en las tareas del hogar, esto tiene un sentido muy significativo en el rol de género e identidad de un niño. Entonces, si el hombre en este tiempo
va a volver a ser el Padre que Dios creó, el Padre que Dios diseñó que fuese, es necesario regresar al original. Porque aún todavía, aunque en medio del pecado y el caos en el que estamos viviendo, el hombre continúa siendo imagen y semejanza de Dios. Y para mí esto es muy significativo. Para mí esto tiene mucho valor, que el hombre todavía pueda tener esas características de nuestro Padre Celestial. Acompáñame a Génesis capítulo 1 versículo 27. La palabra de Dios dice así, del 26 al 27. Entonces dijo Dios, y el primer versículo solamente vas a usar el primer párrafo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el versículo 27 dice, y creó Dios, enfatizando el versículo 26, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, si bien el pecado ha distorsionado de alguna manera esa imagen de Dios en el hombre, yo quiero decirle que mientras el Señor Jesucristo, o mediante la presencia de Jesús en nuestros corazones y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, el hombre puede regresar a su estado original de comenzar a ser esa imagen de Dios en el hogar. ¿Aló? Porque podemos justificarnos y podemos decir, no, es que el pecado nos afectó, el hombre ya no puede ser así, el hombre ya no puede actuar de esta manera, el hombre ya no será una vez más lo que Dios determinó, el hombre no será más la imagen y semejanza de Dios. Yo quiero decirle que aún todavía esta verdad y esta declaración de Génesis capítulo 1 sigue como nunca arraigada y cimentada en la imagen del varón en pleno siglo XXI. El hombre aún todavía es la imagen de Dios aquí en la tierra. No solamente es, sino seguirá siendo la máxima representación de Dios. O sea que los hombres hemos sido llamados a parecernos a Dios. No como fulano, no como Esperancejo, no querer ser como sutano, sino como Dios. Y la verdad que Él pone un estándar bien alto. ¿Sabe para qué? Para que el hombre no se compare con nadie. Para que el hombre pueda usar de las habilidades y capacidades que Dios le dio para ejercer esa autoridad, no basado en lo que dice fulano o sutano o en lo que es somebody else. Ay, qué bárbaro. Sino en lo que es la imagen de Dios en el corazón del hombre. ¿Está conmigo? Por eso el tema que yo le he traído en esta mañana es hijo de tigre pintito. Sí, así es. Hijo de tigre pintito. Cuentan en una ocasión que un cuervo observaba cómo el león llevaba a su hijo a aprender a cazar. El cuervo observaba toda la situación y veía las enseñanzas que le daba el león a su cachorro. El león, con un ejemplo, enseñó a su cachorro cómo se cazaba. El cuervo pensó que el cachorro pudiera lograr lo mismo que su padre. Sin embargo, el asombro del cuervo fue muy grande cuando observó cómo el cachorro replicaba las mismas enseñanzas y conductas de su padre, logrando darle caza a distintas presas. El cuervo logró evidenciar la gran similitud que había entre el león y su hijo, y al final el cuervo pensó: hijo de tigre pintito.
sea que el refrán hijo de tigre pintito se usa para hacer referencias en similitud a lo que hay entre los padres y los hijos, ¿sí? También hay otro que es muy parecido: de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Y que no solamente se encuentra en los rasgos fisiológicos de la persona en el exterior, en su manera de caminar. Yara siempre ha dicho que yo me parezco a mi papá, y no tanto quizá por lo físico, sino hasta por el caminado. Dice: ahí viene Genaro Villa. O sea, cada vez que me está esperando en algún lugar y me ve caminar, dice: ahí viene don Genaro. ¿Cuál don Genaro? Es don Gustavo. Es el pintito, es el hijo del tigre viniendo hacia Yara. Y entonces ella dice: qué parecido es a su papá. Pero no solamente en los rasgos físicos, sino que también adquirimos cierto carácter y personalidad. Yo no sé, algunos dicen que Josué, mi hijo, se parece mucho a mí. Y quizá no tanto en el físico, pero en el temperamento, en la manera de ser. Y a veces yo veo y creo que es así, porque bueno, él es mi hijo. De alguna manera tiene que parecerse a su papá. Pero me gustaría hacerte una pregunta en esta mañana. Cuando la gente te dice: eres igualito a tu papá, ¿eso te da orgullo o te da lástima? O sea, ¿te enorgullece o dices: híjole, la verdad que no quisiera en algún momento parecerme a mi padre? Pero bueno, querramos o no, ya por ser hijos de un tigre, ya estamos pintaditos de alguna forma. Ahora, lo que sí es importante e interesante, que aún aunque seamos hijos de tigre, no necesariamente tenemos que ser como papá. El valor, la estima y la imagen donde el ser humano tiene su identidad y tiene su fin, no está tampoco en la figura paternal. Está en la figura de nuestro Padre Celestial, que nos creó a imagen y semejanza de Él. Algunos rasgos los puedo tener, algunas características, pero por sobre todo hay características fundamentales en la vida del hombre en cuanto a la imagen de Dios, las cuales aún todavía están en nuestros genes. Todavía son ciertas características que vemos en el hombre en relación a su Padre Celestial. Por ejemplo, Dios es procreador, protector, proveedor, amoroso. Todas estas virtudes, todas estas características hermosas del Padre Celestial las vemos en el Padre. Un Padre compasivo, un Padre misericordioso. Fíjese que hablando de compasivo y misericordioso, yo puedo como identificar también en mi etapa de crecimiento, el que más misericordioso y compasivo era mi papá, ¿sí? Como que de alguna manera mi papá demostraba más esa parte de compasión y de misericordia. Sería quizá porque me entendía por ser hombre, por ser varón, pero que también tiene esa característica. De mi mamá no me libraba. Eso sí, quiero decirles que volaba la chancla, el leño, la pala y cuanto había cerca de ella, y corre que te alcanzo, ¿no? Era la que más disciplina traía, era la que más corrigía, era la que estaba ahí, y a veces era la mala de la película, ¿sí? Pero esa parte compasiva, misericordiosa del Padre está a veces tan marcada. Pero también el Padre como imagen de Dios es un líder, es un guía, es un maestro, pero también es un Padre que bendice a sus hijos. Y en esta característica quiero enfocarme en los próximos minutos. Un Padre que bendice, un Padre
que desata dirección, un padre que desata bendición sobre sus hijos. ¿Sabe que es muy triste que actualmente las personas que más oran son las mujeres? ¿Aló? A las personas que más miramos doblar rodillas son las mujeres. Las personas que vemos más orando en el hogar por sus hijos y por sus seres queridos son las mujeres. ¿Aló? Yo sé que no hay muchos amenes, pero esta es una gran verdad. Pero ¿sabe qué? Que esta responsabilidad no la delegó Dios a la mujer. La responsabilidad de bendecir, la responsabilidad de manifestar el propósito, el plan de Dios para la vida del hogar, para la familia, para los hijos, está sobre la cabeza de hogar. Está sobre el hombre, y usted lo va a ver bien marcado a través de toda la Biblia, a partir de Dios mismo. A partir de Dios mismo, cuando Dios creó al hombre, la primer palabra que salió de su boca para Adán y Eva fue: y los bendijo Dios. Entonces, si el hombre es figura o imagen de Dios, el hombre tiene ese dote o esa capacidad, esa habilidad de bendecir continuamente, así como su Padre Celestial lo hace. Y vemos cómo el Padre, desde Génesis a Apocalipsis, siempre está bendiciendo. Usted va a encontrar expresiones como dice: y bendijo Dios a Abraham, te bendeciré para que seas de bendición. Y bendijo Dios a Jacob, y bendijo Dios a Job. Lo bendijo, y el postrer de Job vino a ser mayor que el primero. Pero hay un pasaje que es uno de los que más me bendice en esta relación, en Efesios capítulo 1 versículo 3, donde dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos bendijo. O sea, nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted siempre va a ver la imagen de Dios como un Dios que está bendiciendo continuamente, que está dando, que está desatando, manifestando ese amor, esa bondad que le caracteriza hacia los seres humanos. Entonces, debido a que los patriarcas conocían esto de Dios, sabían que ellos mismos eran receptores de la bendición de Dios, tal y como dice la palabra. Entonces ellos, de igual manera, así como eran bendecidos por Dios, transmitían la bendición a su familia, transmitían la bendición a sus hijos. Claro, hijo de tigre pintito. Si ellos eran receptores de la bendición de Dios, no podían hacer otra cosa más de que bendecir la vida de sus hijos. Y usted lo ve desde Abraham, una vez más, los patriarcas, Moisés, etcétera. Todos ellos eran personas que sabían este principio. Dios me bendijo, ahora yo soy un canal de bendición. Pero un canal de bendición principalmente a nuestros hijos y a nuestra familia. Entonces, ¿cómo podemos volvernos en canal de bendición en estos tiempos? ¿Cómo podemos ser padres que bendicen a nuestros hijos y a nuestras familias? ¿O cómo deberíamos de estar orando por ellos? Y fíjese que es interesante, aunque Yara no sabía muy bien acerca de lo que estábamos orando, de lo que iba yo a compartir. Ella me dice: ¿sabes qué? En esta mañana, en estos días, Dios me está poniendo una carga muy particular y específica hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos. Y yo le dije: excelente, excelente. De cuando en cuando nosotros tenemos tiempos donde apartamos específicamente
para orar hacia cierta dirección en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y yo le dije: Yara, esto es de Dios, vamos a hacerlo, vamos adelante y vamos a declarar la palabra de Dios sobre sus vidas y sobre el llamado que Dios tiene para ellos. Ahora, ¿cómo podemos bendecirles? ¿Cómo podemos orar por ellos? Todos hemos escuchado y principalmente en estos tiempos de pandemia se escuchó mucho el canto La Bendición, ¿verdad? Dios te guarde, te bendiga, extienda su amor y te muestre favor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no canto, ¿verdad? Yo mejor la chiflo para que no se vayan. Pero esta es una oración modelo. Es la oración modelo del Padre Nuestro que se encuentra en Mateo. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús comienza diciendo: cuando oren, digan lo siguiente: Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús tenía bien definido quién era su Padre. Él tenía la paternidad bien clara. Y entonces Él les apuntaba siempre al Padre Celestial. Pero entonces la oración sacerdotal que encontramos en Número capítulo 6, 22-27 podría ser la oración del Padre Nuestro, pero en el Antiguo Testamento. Y yo quiero decirle que esta es una fórmula. Y muchas de las veces nosotros le tenemos miedo a las fórmulas, como que a los ritos, y decimos: ay no, yo prefiero ser bien espontáneo. Aleluya, que fluya, que fluya. Señor, en tu nombre bendice, haz esto y lo otro y aquello. Pero qué tal que nosotros podamos tomar una oración como modelo, la cual estemos orando, la cual estemos manifestando a nuestras familias y a nuestros hijos. Así como se ora al Padre Nuestro como una oración modelo, la oración sacerdotal que encontramos en Números capítulo 6 debería de ser una oración que necesitamos adoptar como nunca en nuestros tiempos. De hecho, mientras meditaba en esto, el Señor ponía de hacer de esta oración tarjetitas o como antes les llamaban partiduras de libros, una especie como de tarjetitas que se ponían se ponen en las Biblias. Me perdonan a mí, pero yo ya no uso papel. Yo uso iPad, yo uso cell phone y todo. Pero independientemente de eso, el Señor ponía en mi corazón esta semana poder crear unas tarjetitas con esa oración, donde nosotros como padres continuamente estemos orando, estemos desatando esa bendición sobre nuestros hijos. ¿Aló? Y que no se limite solamente al varón, aunque está dirigido al hombre y al compromiso y responsabilidad del hombre en la casa, la mujer también puede estar haciendo esta oración. Como dije al principio, esta es una fórmula. Y aunque sea una fórmula y que nos gusten las oraciones espontáneas, las fórmulas también funcionan. Ahora, para toda pintura hay fórmulas, ¿sí o no? Para todo medicamento hay fórmulas y funcionan. Entonces, ¿por qué no adoptar una oración como una fórmula, no como una varita mágica? Aló, es muy diferente. Sino como una fórmula que está bien arraigada en un principio bíblico, y que comencemos a ser padres que continuamente, ya sea que lo llevas en tu carro, ya sea que la tienes en el espejo de tu baño, en cualquier lugar, cada vez que te recuerdes, cada vez que la veas, comenzar a leerla y a desatarla sobre nuestros hijos. ¿Qué tal que eso podría comenzar a cambiar muchas cosas en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en nuestras comunidades también? Porque entonces ya nos convertiremos en
padres que verdaderamente están orando. Pastor, yo no sé cómo orar. Bueno, ahí la tienes ya. Usa la fórmula. O sea, no te inventes los chilaquiles. Usa la receta que ya está lista, hombre. ¿Sí? No le agregues nada más a las pupusas. Como son y como están ya son buenísimas. Usa esa fórmula para crear lo que tú quieres en tu vida. Entonces, Números 6, 22, 27, ¿qué es lo que nos dice? Voy bien, son las 11:26, aleluya. Denme un aplauso, ya casi estoy para terminar. Para terminar la introducción. Números capítulo 6, versículo 22 al 27. Muy conocida esta oración. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, fue Dios el que le dio la fórmula. De él se originó esta oración. Y les dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. ¿A los hijos de quién? De Israel. Usted puede poner, así bendeciréis Ismael a tus hijos. Así bendeciréis Neri a tus hijos, etcétera, poniéndole el nombre de su esposa, poniéndole el nombre de sus hijos. Y les diréis, o sea, declararéis, esta será la oración: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y lo que me llama la atención es la última palabra: y yo les bendeciré. O sea que Dios todo lo que espera es la boca de un hombre, la boca de un padre o la boca de una persona que comience a desatar aquella palabra, y entonces Dios la tome y ¡fua!, la desata sobre la familia. ¿Sabe que es la misma fórmula que se provoca en las brujerías, en las hechicerías y en el satanismo? Esta gente no bendice, esta gente maldice. ¿Y qué es lo que sucede? Cada vez que declaran maldición, el enemigo, el diablo, Satanás y sus demonios agarran estas declaraciones de maldiciones y comienzan a desatarlas y a soltarlas sobre aquellas personas a quienes está siendo dirigida. O sea, que la declaración de bendición tanto funciona en la maldición como en la bendición. O sea, lo que tú hablas, lo que tú declares será manifestado en el plano natural. Es impactante que Dios diga, después de tú haber orado, yo los bendeciré. Gracias. Yo los bendeciré. Entonces Él le dijo, así oraréis sobre tus hijos y tu familia. ¿De qué manera? El Señor te bendiga. Ahora, cuando pensamos en la bendición, regularmente la mayoría viene a su mente ¿qué? Las cosas materiales, las cosas económicas, el dinero. Pero yo quiero decirle que cuando Dios bendice en todos los aspectos. La bendición de Dios es general. La bendición de Dios abarca todo. La bendición es más y va más allá de lo imaginable. Dios es capaz, dice Efesios capítulo 3 me parece, de bendecirnos, de darnos, de hacer mucho más allá de lo que nosotros pensamos e imaginamos, de acuerdo al poder que opera en nosotros. Cada vez que declaramos, cada vez que desatamos bendición, Dios toma estas palabras y las hace una realidad. ¿Por qué? Porque dice, Dios te bendiga, el Señor te bendiga. O sea, no es antibíblico orar por bendiciones.
No, hermano, ¿qué va? ¿Cómo? Solamente dame, solamente bendíceme y bendíceme. ¿Y por qué no si es un principio bíblico? ¿Aló? Hay un personaje en el Antiguo Testamento que se atrevió a decirle, Jabes, usted conoce la oración de Jabes. Jabes se atrevió a decirle, oh Señor, si me dieras bendición. Quizá algunos religiosos que estaban allá al lado, cállese, deje de pedir bendición, adore, sirva, haga esto, pero no pida bendición. Sí, cabal, algunos son así. Pues aquí hay una persona atrevida llamado Jabes que le dijo, Señor, bendíceme, si ensancharas mi territorio, si hicieras esto por mí, por mi vida. Y dice, y el Señor le otorgó lo que pidió. Y el Señor le dio lo que pidió. Cuando Salomón estaba por convertirse en el próximo rey de Israel, él le dijo, Señor, te pido que me des sabiduría. Yo soy joven, no sé cómo gobernar, no sé cómo entrar y salir. Hazme sabio. Y dice que el Señor le dio lo que pidió. El Señor le dio sabiduría, pero no solamente le dio sabiduría, sino que le dio abundancia de bendición a Salomón, y llegó a ser una de las personas más prósperas y bendecidas sobre la faz de la tierra. Dios le bendijo. Entonces es importante que entendamos que el Señor quiere bendecirnos, pero que lo hablemos y lo declaremos sobre nuestros hijos y nuestras familias. Pero también le dijo que el Señor te guarde, te bendiga y te guarde. Y como nunca, nosotros tenemos que orar por protección divina sobre nuestros hijos, sobre nuestros cónyuges. Como nunca tenemos que estarle pidiendo a Dios en estos tiempos, Señor, protege a nuestros hijos, guarda a nuestros hijos en las escuelas, en sus trabajos, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, Señor, guárdalos. Esta palabra guardar en el hebreo literalmente significa poner un cerco alrededor de algo para protegerlo y para cuidarlo. Como nunca, iglesia, debemos, como padres, donde quiera que estamos, estar pidiendo a Dios que ponga un vallado de protección alrededor de nuestros hijos, no solamente en relación a lo físico, sino en lo mental y emocional. Señor, pon un vallado en sus mentes. Pon, Señor, un muro de protección alrededor de ellos. El Señor dijo en el Padre Nuestro, ¿verdad? Guárdanos y líbranos de toda tentación. Entonces, siempre estar orando por protección. La siguiente cosa dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y resplandecer su rostro es dar luz o alumbrar. También significa otorgar gracia y favor. Yo quiero decirle, estamos viviendo en un tiempo, en una época llena de tinieblas, pero hay una promesa que Dios alumbrará, Dios brillará sobre tu vida. Amén. Que Dios te distinguirá. Esto es lo que quiere decir. Dios traerá distinción en tu vida en todos los aspectos. Y continúa diciendo, tenga de ti misericordia. Y la palabra misericordia significa inclinarse en bondad hacia un inferior. Este tipo de misericordia en el Antiguo Testamento siempre se reconocía como gracia, como un favor inmerecido. O sea, que siempre estemos orando, Señor, ten misericordia de nuestros hijos, ten misericordia de nuestro esposo, de nuestras familias, donde quiera que estén, Señor, que el favor, que tu gracia los guarde, los cuide. Sí, son inmerecedores de tu gracia y de tu favor, pero oro, Señor, para que tú los protejas y los guardes. La siguiente dice, el Señor alce sobre ti su rostro. Y esta expresión es hermosa en el sentido del significado
que quiere decir que Dios se voltee hacia ti y te dé una sonrisa. Uy, hombre, como que no hay gente aquí. Le repito, el Señor alce sobre ti su rostro significa que Dios voltea a verte hacia ti y te dé una sonrisa de oreja a oreja. Sí, porque tiene el sentido que en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los reyes, el pueblo venía con el rostro inclinado, agachando la cabeza ante el rey. Pero actualmente el Señor no quiere que nos acerquemos a Él inclinados, agachando la cabeza ante el rey como unos mendigos, sino que el Señor nos toma de la cara y nos levanta y sonríe sobre nosotros. Sonríe. Usted se recuerda cuando en el monte de la transfiguración se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo una complacencia maravillosa, en el cual, oh, cómo me alegra verlo. Dios se alegra verte, en serio. Dios se complace en ti. ¿De veras? ¿Será que sí? Sí. Tú eres su Hijo amado, sobre el cual cuando Él te ve se sonríe. Aleluya. Que continuamente vas por la vida y Dios te va sonriendo, y Dios se alegra cada vez que te ve. ¿Crees esto, iglesia? Esta es una verdad maravillosa, que las mismas palabras que el Padre dijo sobre Jesús son las que Él está diciendo en nosotros y por nosotros a través de Jesucristo. Ahí va Ismael, mi Hijo amado, en el cual hasta le hace así el Señor cada vez que, sí. Pero así es con cada uno de nosotros, y no solamente hombres, sino también mujeres. El Señor alce sobre ti su rostro, voltea a verte con una sonrisa de tal manera que se complazca cada vez que te ve, pero te dé paz. Y nosotros sabemos que esta palabra paz viene del significado hebreo shalom, que no es solamente la ausencia de un conflicto, que no es solamente una palabra vaga, sino que la paz bíblica va más allá que eso. Eso tiene que ver con que no tendrás necesidad de nada. Tendrás un bienestar total e integral en todas las áreas de tu vida. Tendrás sanidad completa y bienestar en todos los aspectos. O sea que cuando tú estás orando así, esto es lo que estás desatando. ¿Sabía que esta es una de las palabras más ricas, más maravillosas en el vocablo hebreo? El shalom. Cada vez que alguien manifestaba un shalom como saludo a alguien, era algo: wow, gracias, lo recibo, porque entendían la profundidad y el significado al hablarla. Pero termina el versículo 17. El resultado de esta oración, el resultado de esta bendición, el versículo 27 dice: así invocarás mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Cómo? Haciendo estas declaraciones. Invocarás. Esta palabra invocar significa llamar, significa manifestar. Así invocarás y entonces yo me manifestaré a ellos, dice, y yo los bendeciré, dice la palabra. Repito, como dije al principio, Dios está esperando que como nunca los hombres podamos entender este principio o esta característica
aparte de las que mencioné, de que somos personas con la capacidad de poder bendecir a nuestras familias. Pregunto, ¿qué será de una familia cuando verdaderamente un padre o un hombre comienza a ponerse serio con Dios y se levanta en el nombre de Jesús y toma el lugar de la imagen, de la autoridad de Dios en la casa, en el hogar, y comienza a hacer estas declaraciones sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre su familia? Yo creo que muchas cosas cambiarán en nuestras vidas, en nuestro entorno. Yo creo que muchas cosas comenzarán a cambiar, porque vendremos a este lugar gente equipada, gente preparada, gente que ya viene declarando, hablando bendición, desatando propósito, desatando significado diariamente a la vida de sus familias, a la vida de sus hijos. Invocarán el nombre del Señor y entonces yo los bendeciré. Pensando en cómo haríamos una tarjeta o cómo la pondríamos en oración, yo escribí estos versos que podemos tenerlos como una fórmula. Repito, no una varita mágica, sino como una fórmula que Dios dio para que nosotros orásemos de la siguiente manera: que el Señor te bendiga con toda bendición de lo alto, que el Señor te guarde en todos tus caminos, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga misericordia y que derrame de su gracia y su favor, y que el Señor voltee a verte, que el Señor te mire y que cada vez que te vea te dé una sonrisa, y que la paz de Dios esté sobre tu vida íntegra y completa, sin que te falte cosa alguna. Amén. Y yo los bendeciré. Ponte de pie ahí donde estás. Y yo los bendeciré en el nombre de Jesús. Oh Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias. Allí tengo competencia, aleluya. Ya los celulares están, no sé si es el tiempo o no sé, está grabando, gloria a Dios, aleluya. Entonces, iglesia, hombres, esposos que estamos aquí, sin hacer de lado obviamente a las mujeres, pero ¿cuántas de ustedes mujeres les gustaría que los varones, que los esposos nos convirtiéramos de veras en personas que oramos más, que bendecimos más, que tomamos nuestro lugar en el hogar, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia? De veras, ¿cuántos? Yo soy el primero en decir aquí: Señor, heme aquí, envíame a mí, como decía Jeremías. Señor, aquí estoy, te necesito. Necesito que me capacites, necesito, Señor, que me ilumines, no que me elimines, que me ilumines, Señor. Ilumina mi vida, Señor, capacita mi vida. Nadie está preparado para ser padre. Emilio, no one is prepared to be a dad. Pero damos gracias a Dios que Él nos ha dejado principios establecidos en la palabra, que si bien no lo tenemos todo figurado, por lo menos sí podemos orar, sí podemos declarar estas palabras de bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Y el Señor hará aquello que nosotros estamos creyendo y estamos declarando. Recuerde, somos la imagen de Dios aquí en la tierra. Somos hijos de un Dios bueno. Somos hijos de un Dios misericordioso. Somos hijos de un Dios compasivo. Somos hijos de un Dios que continuamente está bendiciendo. Porque si nosotros como padres, dice la palabra de Dios, siendo malos,
Sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, porque esa es parte de la naturaleza. Si tu hijo te pide un huevo, no le vas a dar una serpiente. Si tu hijo te está pidiendo un pan, no le vas a dar una piedra. Entonces, si tú le estás pidiendo a tu Padre Celestial bendiciones sobre tu vida, protección, cuidado, que sonría sobre ti, que extienda su favor, su misericordia, que haga resplandecer su rostro, que te guarde, que te protege en todos tus caminos, donde quiera que vayas, tenlo por seguro. Oh, vive confiado, sigue caminando, que el favor de Dios estará ahí sobre tu vida, porque Dios se ha comprometido a estar contigo, porque yo los bendeciré. ¿Cuántos pintitos hay aquí? ¿Cuántos hijos de tigres hay aquí? Sobre todo, ¿cuántos hijos de leones hay aquí? Sí, porque Él es el león de la tribu de Judá. Amén. El león de la tribu de Judá, el león que ha vencido. Y si Él ha vencido, también nosotros venceremos. Quiero dejarle una palabra a aquellas mujeres que de pronto no tienen esposo, o su esposo no está aquí. O yo quiero decirte que por la autoridad que Dios te da también de conocerle a Él como Señor y Salvador de tu vida, Él te capacita también. Él te habilita para que puedas orar por tus hijos, para que puedas orar aún por el esposo que no está aquí en este lugar. ¿Cuántas mujeres han orado, han intercedido para que sus esposos un día lleguen al conocimiento, a los caminos de Dios? Y de repente, cuando menos piensas, ya el esposo está aquí sentado. Oh, porque estas mujeres tomaron esa oración también, la hicieron parte de sus vidas y comenzaron a hablarla y a declararla sobre sus esposos, sobre sus casas. Entonces, no es solamente para los hombres, sino mujer que estás aquí, no te achicopales, no te agüites, no te desanimes. También Dios quiere provocar y desatar bendición sobre tu vida. En el nombre de Jesús, levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos en una señal de mirando al cielo, en una señal de ver, como decía David: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda en estos tiempos? Oh, mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta tus manos ahí donde estás, porque hoy, como cabeza de esta casa, de esta iglesia, como sacerdote espiritual de esta congregación, yo hoy quiero hablar esta bendición sobre tu vida, porque la palabra de Dios me da esa autoridad. Dios le dijo a Aarón, así bendice a los hijos de Israel. Y el Señor me ponía esto en esta mañana: Gustavo, así bendice a cada familia de Comunidad Cristiana Nueva Vida. Como autoridad espiritual de Dios sobre esta casa, hoy yo quiero orar esta bendición mientras estás con tus manos levantadas. Sobre todo, padres, en el área de las finanzas, en el área de la provisión, en aquello que a veces tanto nos preocupa y nos afana en esta vida. Yo quiero decirte que ya la bendición de Dios está siendo desatada sobre ti. Hoy, en esta mañana, declaro sobre Comunidad Cristiana Nueva Vida que el Señor te bendiga con toda bendición de lo alto. Que el Señor te guarde en todos tus caminos, a ti y a tus familias. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti.
que tenga de ti misericordia, que derrame de su gracia y favor donde quiera que tú vayas. Que el Señor voltee hacia ti y te dé una gran sonrisa y declare sobre tu vida: este es mi Hijo amado y sobre él yo me complazco. Y que la paz de Dios, que pasa todo entendimiento, esté sobre tu vida de una manera íntegra, completa y sin que te falte cosa alguna. En el nombre del Señor Jesucristo, yo declaro esta palabra sobre esta casa. Yo declaro esta palabra sobre estos hombres que están aquí. Yo declaro esta palabra sobre esta familia en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, ahora, como dice tu palabra, bendícelos, bendícelos. Tú los bendecirás, tú los bendecirás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ahora cortamos con toda mentalidad de limitación, de que no somos suficientes, de que no somos merecedores. Oh, hoy somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos de Cristo Jesús. Hay una gran herencia sobre nosotros. Ya no más somos mendigos, ya no más somos esclavos. Somos la imagen de Dios aquí en la tierra. Somos la creación de Dios manifestada aquí mientras caminamos, mientras vivimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias.